Estas son las preguntas relativas, que son las que nos van a interesar a nosotros para poder avanzar en el camino o en la operación de trazar el camino para llegar a conocer algo. Preguntas absolutas, preguntas relativas. Y cuando nosotros nos planteamos la cuestión de las preguntas relativas, podemos darnos cuenta de en qué medida son tan importantes las preguntas relativas para la relación con el conocimiento. Una pregunta relativa, por ejemplo, puede ser esta, que es ¿cómo se clasifican las palabras? En este libro, cuyas autoras son Mabel Jan Mateo e Hilda Albano, a partir del título se nos está planteando la problemática que se quiere conocer o sobre la que se quiere intentar una explicación. Es la problemática de cómo se clasifican las palabras. Acá tenemos un elemento que es cómo, el pronombre interrogativo, pronombre enfático, y este elemento nos lleva a pensar cierto aspecto de la información. La información sobre la cual nosotros estamos trabajando en este caso es la clasificación de las palabras. Pero si nos planteamos cómo, quiere decir que nosotros estamos poniendo el foco en el modo en que se realiza la clasificación de las palabras. Entonces, esta pregunta, ¿cómo se clasifican las palabras?, no podría llevar una respuesta como sí o no si hubiera sido una pregunta absoluta. Es más, sí o no no ocuparía tantas páginas de un libro. En cambio, una pregunta relativa nos lleva a poder ampliar la información máximamente de tal manera que nosotros podamos encontrar un espectro de explicación que sea suficiente para poder atender a la problemática. En este caso, la de cómo se clasifican las palabras. Acá, fíjense que como discurso, como este libro circula en un ámbito académico y se ubica, se enmarca dentro de los estudios lingüísticos o de los estudios orientados a la lengua española. Por ejemplo, podríamos aventurar a partir de lo que nosotros vemos aquí en la portada, en la tapa del libro. Ahora bien, esta pregunta relativa, que es la que nos lleva a un aspecto de la información que permite ampliar el panorama máximamente para poder comprender una realidad o un aspecto de la realidad, a veces está explícita, como lo está acá, cuando dicen las autoras cómo se clasifican las palabras, pero a veces está implícita. Nosotros nos podemos dar cuenta igual, a pesar de que no esté planteada la problemática como una pregunta relativa. Por ejemplo, si ustedes ven este libro de Ruth Budak y Michael Mayer, que es Métodos de análisis crítico del discurso, no tenemos acá una pregunta relativa que nos oriente hacia dónde se quiere ir, que nos diga explícitamente hacia dónde queremos ir, pero sí tenemos elementos que nos permiten construir la pregunta relativa. Métodos. Los métodos son formas de llevar a cabo algo, son modos de llevar a cabo algo. Entonces, un método tiene que ver con un cómo. Entonces, si decimos métodos de análisis crítico del discurso, cuando decimos métodos de análisis crítico del discurso, si los métodos son formas, son modos, entonces aquí la problemática que se quiere atender en este libro es cómo se realiza el análisis crítico del discurso. Es decir que a partir de algo que no contiene una pregunta relativa, nosotros podemos armar la pregunta relativa a partir de los elementos que aparecen. Otro ejemplo. Teun van Dijk, un importantísimo lingüista, ha escrito este libro que es La ciencia del texto. En la ciencia del texto aparece la problemática sobre la cual se está indagando o se ha indagado para poder encontrar información que a todos nosotros nos permita ampliar nuestro horizonte de conocimiento. Ahora bien, ¿cuál sería la pregunta relativa
que orienta la investigación o el trazado del camino para poder encontrar una respuesta posible, para poder hacer un intento de respuesta. ¿Qué es la ciencia del texto? Entonces, si nosotros leemos el libro de Van Dijk, nos vamos a enterar que la ciencia, ¿qué es la ciencia del texto? ¿A qué llama el autor la ciencia del texto? ¿Cómo cuáles son las propiedades? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las relaciones que tiene esta ciencia del texto con otras ciencias? Y acá tenemos otro libro del mismo autor, de Teun Van Dijk. Y el libro es Texto y Contexto. A partir de este título, Texto y Contexto, nosotros podemos armar cuál fue la pregunta que orientó la investigación que dio por resultado este libro como un intento de explicación. Y los elementos que podemos tomar en cuenta son, uno es texto y el otro es contexto. Como hay dos entidades que están relacionadas, pero que no son iguales porque el texto no es lo mismo que el contexto, entonces nosotros podemos plantearnos que la pregunta orientadora de una investigación determinada que dio por resultado este intento de explicación es la pregunta de qué relaciones existen entre texto y contexto. Entonces, fíjense cómo a partir de la formulación de preguntas relativas, nosotros podemos avanzar, podemos abrir horizontes y podemos trazar por nuestra cuenta el horizonte, el camino que necesitamos recorrer para poder comprender una problemática e intentar una explicación sobre esa problemática.